Pues los sistemas de aspiración son productos que ya llevan pues aproximadamente unos 40 años en el mercado y durante todos estos 40 años pues evidentemente se han mejorado, perfeccionado y lo que quería presentaros en esta parte es pues bueno, el portfolio que tenemos de Vesda y de FAST, la definición, categorías del sistema, los dispositivos y las aplicaciones en las que se pueden utilizar este tipo de detectores, el programa de cálculo neumático y bueno, luego las preguntas que tengáis. Disculpar si tengo así la voz un poco cogida, pero yo creo que así estamos todos por el momento en estas fechas. Bueno, el portfolio de Vesda, os he puesto aquí una slide en la que se resumen prácticamente los productos que tenemos por parte de Vesda, desde el más pequeñito, que es el VLF 250, hasta el... voy a ver si encuentro aquí... Desde que tenemos aquí el VLF 250, que es el más pequeñito para los 150 metros cuadrados. Luego tenemos uno mayor de hasta 500 metros cuadrados, que sería este modelo de aquí. Tenemos el BEP de un tubo, que sería este de aquí, hasta 1000 metros cuadrados y 130 metros de tubería bifurcada. Luego tenemos el BEP de 4 tubos, que sería este de aquí, que nos permite hasta 560 metros de tubería en total. Luego tenemos el BES de 4, estos que os he comentado antes, este de aquí de 4 tubos, es 4 tubos, pero un solo sector, quiere decir no discrimina por cuál de las 4 tuberías le entra el humo. Tenemos el BES, que es el escáner. También son 4 tuberías, también 560 metros en total de tubería. Y este sí que discrimina por cuál de las 4 tuberías le está entrando el humo. Y luego tenemos el de mayor capacidad, que es el BEU, el Ultra, que este permite hasta 800 metros de tubería en total. Todos estos son con tubería, bueno, tenemos aquí el VLI, que es para productos, para instalaciones específicas industriales. Es de 4 tuberías y permite un total de hasta 360 metros de tubería. Todos estos detectores, estos que he mencionado ahora, son detectores de clase A, B y C. Luego vamos a entrar un poco en lo que es la definición de la clase A, B y C. Y son con tubería de 25 milímetros de ABS. Tenemos este detector de aquí, que es el B. Este nos permite hasta 40 puntos de forma individual, quiere decir, salen 40 capilares, es con capilar de 6 milímetros, microbore, y nos permite hasta 100 metros de longitud, ese capilar, en el cual al final pues tiene una boquilla y nos identifica esos 40 puntos en total, de forma individual. Este detector es un detector clase B y C. Aparte de estos de aquí, tenemos los FAST LT, que tenemos dos versiones, uno por lazo, en el cual se puede integrar el detector directamente en el lazo de la central de incendio y no necesito módulos para recoger las señales, que sería para las centrales de Notifier, Morley y la S. Y luego tenemos las versiones autónomas, en las cuales, pues a través de unos módulos que se ponen en lo que es el lazo de la central, se recogen las señales y se llevan a la central de incendio, las salidas de relés. La tecnología de este detector, de los detectores que lleva, es el VIEW, el Pinacle, y le podemos tener de un solo tubo o de 2 tubos, y bifurcados, que serían prácticamente esta parte de aquí. Es también un detector clase A, B y C, y en función de la clasificación, pues nos permite poner más o menos orificios. El programa de cálculo para este detector sería el software, el PipeQ.
Y luego tenemos el FastFlex, que es el último detector que hemos sacado al mercado el año pasado, que es el FastFlex de un tubo o de dos tubos. Nos permite hasta 1.600 metros cuadrados el de un tubo y hasta 2.000, aunque la normativa no nos permite más de 1.600 metros cuadrados, el de dos tuberías. Lo bueno de este detector es que el funcionamiento de este detector puede funcionar en bajas temperaturas, hasta menos 40 grados, quiere decir en almacenes frigoríficos, pues se podría instalar este detector sin ningún problema. La programación se hace o bien a través de Bluetooth, tenemos una aplicación en la cual se puede programar a través de la aplicación y a través de conexión Bluetooth o a través de estos switches que tenemos en esta parte, en el interior del detector. Es muy compacto y muy fácil de programar. Este sería el de dos tuberías. En función de eso, pues nos permite más tuberías. Este serían prácticamente dos tuberías de 105 metros o cuatro de 105 metros si bifurcamos. Quiere decir, si le ponemos una T y hacemos prácticamente una U. El programa para realizar los cálculos sería el Aspire FastFlex. Para los Vestas sería el Aspire. Luego la cartera de producto, pues prácticamente tenemos pues para cualquier instalación, desde las más grandes, pueden ser en salas blancas, data centers, telefonía, instalaciones críticas. Tenemos aquí pues el VESDAE y el VEU o el VES, en el cual pues los podemos instalar. Luego tenemos también la gama para la parte industrial con el VESDA VLI o para almacenes logísticos o de transporte, aeropuertos, con el VEP de 1 o de 4 tubos. Y luego para almacenes pequeños o frigoríficos, así como huecos en ascensores o salas eléctricas, pues sería muy factible el FastFlex. Luego la definición y categorías del sistema. Estaba comentando antes el tema de la clasificación. Bueno, todos los detectores, normalmente hay mucha gente que llama a estos detectores centralitas. Es un detector y está aprobado y certificado como un detector, aunque parecen una centralita, pero bueno, es un detector. Entonces, todos estos detectores de aspiración tienen que cumplir con la N54 parte 20. Quiere decir, esa normativa es única y exclusivamente para los fabricantes. No tiene que ver nada con el diseño, sino que en esa normativa, en la N54 parte 20, lo que indica es la robustez del detector, la durabilidad, la sensibilidad y aparte de eso también el tiempo de transporte, la discriminación del flujo de aire de más o menos un 20%. Entonces todas esas cosas son las que tiene que cumplir este detector de aspiración según la N54 parte 20. Dentro de esa normativa tenemos clasificaciones. Es decir, la clase C sería prácticamente la equivalente a una detección, como puede ser mediante los detectores puntuales ópticos en una instalación. Es decir, tendrían la misma sensibilidad. Si ya nos vamos a unas instalaciones que requieren por su configuración o por su instalación, en el cual tenemos que trabajar con la sensibilidad del detector, pues en ese caso tendríamos la clase B, que sería una sensibilidad mejorada. Y luego, para ambientes donde tenemos que son hiperventilados, como pueden ser en los centros de proceso de datos o en unos conductos de aire, en esos casos pues necesitaríamos una sensibilidad alta, que sería la clase A. Dentro de esa clase o de esa clasificación tenemos también un tiempo de transporte. El tiempo de transporte normalmente es el que necesita el humo ser transportado por dentro desde el último orificio que tiene el tubo de aspiración
hasta donde tenemos el detector. Quiere decir, el tiempo de transporte hasta que llegue el humo no puede exceder los 120 segundos. Tendría que estar por debajo de esos 120 segundos en una clase C. En una clase B serían los 90 segundos, quiere decir, tendría que estar por debajo de esos 90 segundos, y en la clase A tendría que estar por debajo de los 60 segundos. Este sería el tiempo que normalmente el humo necesita ir hasta el detector. No que el detector te dé una prealarma, una alarma, sino que el detector haya detectado que el humo le ha llegado. Ese sería el tiempo de transporte. Luego ya si entramos en los protocolos de pruebas de humo en la instalación, ahí ya la cosa cambia. Ahí ya sí que tiene que entrar el detector en un determinado tiempo en alarma. Pero el tiempo de transporte sería ese, el que os he comentado. Y ese sería para cada una de las clasificaciones. Aproximadamente consideramos el tiempo de transporte del humo sería aproximadamente 1 metro por segundo. Quiere decir, si tengo 60 metros de tubería, podría realizar una clasificación A. Si, por ejemplo, tengo 90 metros de tubería, ya no llegaría a esa clasificación A. Por lo tanto, estaría entre la C y la B. Entonces, de esa forma ya puedo poco a poco discriminar si puedo llegar a esa clasificación o no. Luego también es en función del ambiente que voy a proteger. No todos los ambientes los puedo proteger con una clase A. Si tengo un sitio que es muy sucio, evidentemente no voy a poder ponerle una clase A porque si no me estaría dando continuamente falsas alarmas. Entonces, una clase A, por ejemplo, pues sería pues para un rack, un centro de proceso de datos, donde normalmente se trata el aire, se filtra, es un ambiente limpio, o las salas blancas. Entonces, son sitios que son muy limpios, en los cuales tengo que jugar y ponerle una alta sensibilidad eh, para poder detectar las partículas de humo en caso de incendio. Luego, la normativa que se aplica en estos sistemas es la del RIPCA. Normalmente también se toma como referencia pues, de varias organizaciones, documentos de varias organizaciones o guías de diseño por parte de los fabricantes. O, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos el código práctico aquí en España. En Inglaterra sería la FIA, tenemos la NFPA también. Entonces, estos son recomendaciones que normalmente lo publican las organizaciones en función de las experiencias que se han tenido ya en muchas instalaciones y que de alguna forma pues, no están cubiertas por la normativa aquí vigente. Entonces, es lo que comentaba, tenemos aquí las guías de diseño genéricas, que pueden ser por organismos que las hayan editado. Luego tenemos las dedicadas, que se consideran una guía dedicada cuando de un determinado fabricante. Y en el caso nuestro, pues disponemos de otras muchas que son específicas para cada uno de las áreas que se van a proteger, como pueden ser los centros de proceso de datos, los almacenes frigoríficos, en los cuales pues, te indican cómo hay que realizar esa instalación para que cuando esté funcionando no te dé ningún problema. Dentro de las categorías de la clase A, B y C, pues es lo que os había comentado antes. La clase C sería humo visible, la clase B sería humo visible pero en proporción insuficiente para un detector puntual óptico, y en la clase A pues sería prácticamente humo no visible pues las corrientes de aire que tienes o por los caudales que tienes y los volúmenes de aire que tienes en esa instalación. Por ejemplo, si tenemos una categoría del sistema en clase C, el detector debería ser clase C, por ejemplo, para una altura de un techo de hasta 10 metros. Entonces, estaría claro de que
claro de que el detector tendríamos que ponerlo en una clase C. Si tenemos el mismo sistema, la misma clasificación de categoría del sistema en una clase C, pero ya cambia la altura y tenemos acondicionamiento de las muestras, pues ya nos pasaríamos de la normativa, porque la normativa nos permite hasta 12 metros de altura. En este caso, pues tendríamos que poner el detector en una clase B o hacer niveles intermedios. Si nos vamos ya a una altura de 25 metros con ventilación, la categoría del sistema sería una categoría de clase C, pero el detector le tendríamos que poner ya en una clasificación A, quiere decir muy sensible para que pudiese detectar esas partículas de humo. Lo mismo si tenemos una categoría del sistema en B, pues hasta 6 metros de altura la clasificación sería del detector también clase B. Y si nos vamos la categoría del sistema en B y nos vamos a 10 metros de altura, pasaríamos de esos 6 metros, tendríamos que poner la clasificación del detector en clase A si tenemos ventilación. Y luego ya para 4 metros y en sistemas hiperventilados y tal, pues evidentemente la categoría del sistema sería una clase A y el detector le tendríamos que poner también en clase A. Los dispositivos DHA, bueno, pues consideramos diferentes. Quiere decir, tenemos una forma de instalación o de dispositivo de muestreo primario, luego tendríamos el normal o el secundario, tendríamos el directo, el dedicado o el vertical. Si entramos en cada uno de ellos, bueno, todos estos detectores normalmente se rigen por la UNE 23714, que es la que normalmente se hace el diseño para los detectores puntuales, en las que también entran los detectores de aspiración. Entonces, si tenemos un dispositivo o una instalación normal con 4 detectores, como los veis aquí, podríamos poner eso mismo, pero con la detección de aspiración, con el sistema de aspiración, que es decir, donde teníamos antes detectores puntuales ópticos, pues haríamos los puntos de muestreo, que serían los orificios en la propia tubería. Cada uno de estos orificios cubre lo mismo que un detector óptico, 60 metros o 80 metros en función de la altura que tengamos la instalación. Normalmente, cuando hablamos de detectores de aspiración, lo que decimos también que se trata de un detector multipuntual. ¿Por qué? Pues porque un detector, un sistema de aspiración, puede tener diferentes puntos de aspiración, por lo tanto es multipuntual, pero solamente tenemos un detector de aspiración. Y por otra parte también se considera un detector de aspiración como un detector activo. Quiere decir, los detectores puntuales normalmente necesitan un techo para que el humo se pueda acumular y pueda entrar en la cámara del detector puntual y se pueda analizar y pueda disparar la alarma. En el caso de los detectores de los sistemas de aspiración, se tratan que son sistemas activos, no como los puntuales que son pasivos. Activos pues, porque estamos continuamente aspirando aire del ambiente, transportándolo a través de la red de tubería para analizarlo en el propio detector. Por eso es activo. Un dispositivo normal, pues podríamos poner en todos estos puntos de muestreo, pues sería lo que sería un detector puntual óptico. Luego tenemos el dispositivo primario y secundario. El primario es el que va a la máquina de frío, quiere decir a la UTA. Normalmente el funcionamiento de una UTA es que pasa por dentro de la máquina de frío, filtra el aire, lo saca lo echa por el falso suelo o el suelo técnico, enfría lo que son los racks, vuelve otra vez por el ambiente hacia el retorno de la UTA y aquí es donde normalmente se hace la red de tuberías alrededor de la rejilla del retorno
de la UTA, de la unidad de tratamiento de aire, para analizar ese aire que hay en todo este habitáculo. Aquí estáis viendo de que se está utilizando las tres tuberías, quiere decir la de ambiente, la del suelo técnico y la de la UTA. Esto normalmente se puede hacer siempre y cuando la sala no sea superior a 100 metros cuadrados aproximadamente. Entonces ahí no vamos a tener problemas con los caudales que pueda haber en la propia sala. Si es superior a 100 metros cuadrados, tendríamos que hacer esta parte de aquí de las UTAs con un detector y ambiente y falso suelo con otro detector. Es decir, esta sería la primaria. Si esta detecta, lo que podríamos hacer, esta lo va a detectar sí o sí, porque prácticamente todo lo que puede detectar o todo lo que se pueda acumular en la sala lo va a transportar hacia el retorno de la UTA. Y en este caso lo que se podía hacer sería desconectar la máquina esta para que en la secundaria, quiere decir, una vez que no tenemos la ventilación y si tenemos una extinción automática, lo tenemos que hacer sí o sí, tenemos que apagar la máquina para que la extinción en caso de incendio se pueda disparar. Entonces, si paramos la máquina, el humo que se pueda producir aquí, pues sube hasta el techo y entonces la secundaria es la que estaría analizando de que realmente hay humo y dispararía la extinción automática o daría alarma de fuego. Lo mismo si lo tenemos en el suelo técnico. Luego tenemos también el dispositivo primario que puede ser en rejillas, en las paredes, quiere decir, en vez de tenerlo en la propia máquina, esto puede estar en la pared, donde a lo mejor tenemos una sala contigua en la cual se encuentran las máquinas de frío y en ese caso pues lo podemos poner directamente en la pared por donde pasa el aire y de esta forma pues analizarlo y actuar en consecuencia. Normalmente para un metro, aquí lo que se considera aproximadamente es por un metro cuadrado de rejilla serían aproximadamente unos 5 orificios. Y luego la tubería, pues habría que separarla de lo que es la máquina aproximadamente en altura, unos 10 o 20 centímetros de la rejilla. Luego tenemos el dispositivo, la instalación directa o dedicado. La directa, bueno, la dedicada sería prácticamente la que vemos aquí. Tenemos unos armarios eléctricos donde tenemos una rejilla para ventilación, pues prácticamente lo que se harían los orificios cerca de donde pueda salir lo que es el conato de humo en caso de que tuviéramos un incendio. Entonces lo pillarían estos dos. Haríamos uno en un lado y otro en el otro, de tal forma que cualquiera de los dos lo pillaría en caso de que salga humo. Y luego tenemos la detección directa, que esa ya sería prácticamente si tenemos unos armarios que están continuamente, herméticamente cerrados, pues en ese caso, a través de capilares, pincharíamos dentro de lo que es el armario para analizar todo lo que es el humo que se pueda producir dentro del armario eléctrico. También se puede hacer lo mismo que se ha hecho aquí, pinchando. Hay a veces que no se quiere de que se perfore lo que es el armario eléctrico, pues esta misma instalación también se podría llevar por donde salen los cables y llevarlo por lo que es el falso suelo y llevar el capilar hacia dentro del armario eléctrico, de tal forma que no se tendría que ni que perforar el armario y se podría hacer la detección en el interior. Si estos armarios tienen varios compartimentos que están herméticamente también cerrados, pues se tendría que llevar un capilar por cada uno de los compartimentos que tenga el, armario eléctrico.
Luego tenemos el dispositivo vertical. El dispositivo vertical, aquí la ventaja que tenemos es que, como os he comentado antes, que estamos hablando de que se trata de un detector eh, activo, podemos poner en lo que es en las subidas, en las verticales, para protegerlo, por ejemplo, en este caso, pues un almacén, podemos poner puntos de muestreo en las verticales, aparte de lo que se pondría en la horizontal. ¿Por qué se hace esto? Pues que hay muchas veces de que en el verano, por ejemplo, o si tenemos unos espacios bastante altos, se puede estratificar lo que es el humo. Quiere decir, en el verano se te puede generar aquí un colchón térmico de tal forma de que impide de que el humo se pueda subir hasta arriba del todo. En ese caso, lo que se hace es de que una vez que se estratifica el humo, se expande y normalmente se expande hacia las paredes. Y ahí, como tenemos puntos de muestreo en las verticales, es donde se pillaría el humo. Hay diferentes diseños, como podéis ver este. Esto sería el isométrico que normalmente se realiza en el Aspire, en el programa de cálculo, que luego os voy a mostrar también las características que tiene este programa. Y pues se puede hacer este diseño o se puede hacer con techo plano, donde veis aquí que tenemos los puntos de muestreo en la vertical y en el lado opuesto, pues lo mismo, bajamos en el lado opuesto, se bajaría también en la vertical y de tal forma pues tendríamos muchísimo mejor protegido esa nave que normalmente pues podría producirse de que se estratifique el humo y no llegase hacia el techo. Luego lo que tenemos es el dispositivo en estanterías. El dispositivo en estanterías, pues bueno, podemos hacer un detector en la parte inferior y protegemos, esto sería una estantería doble, que es lo que veis aquí. Esto sería una parte de la estantería, esto sería la otra, pues por el medio estaríamos protegiendo las dos. A través de los travesaños de las estanterías estarían protegidas lo que son las tuberías, por ahí se pasaría, de tal forma de que la máquina, el transalvador que vaya a llevar los pallets o que vaya a maniobrar con los pallets, pues no pueda dañar la tubería. Y de esta forma, pues estaría protegida. Normalmente, según la UNE 23714, pues no nos permite más de 12 metros de altura, podríamos ponerlo en el techo, o lo que se puede hacer es hacer en cada 8 metros un tramo para proteger lo que son las estanterías. Es aquí. Entonces, de 8 metros en altura y 8 metros de punto en punto. Dispositivos de prueba, pues lo mismo que hemos hecho. El dispositivo de prueba normalmente es para, si tenemos una nave que es bastante alta y no podemos llegar a ella, imaginaros que está a 12 metros y quiero hacer una prueba para ver el funcionamiento del equipo, pues puedo poner en uno de los tramos de las tuberías que he puesto dentro en este caso sería la estantería, puedo bajar una de ellas hasta un punto donde tenga acceso. Pondría este punto de aquí y cuando voy a hacer el mantenimiento o voy a hacer una inspección anualmente y ver el funcionamiento del sistema, pues le quito este punto de aquí, le echo humo y puedo ver el funcionamiento del detector que está funcionando correctamente. Luego tenemos también, por ejemplo, la protección de paso de tubos. Quiere decir, si tengo dos naves que las estoy protegiendo y son dos áreas diferentes, puedo poner este collarín intumescente de tal forma de que si tengo un incendio en un sitio, pues no me pueda pasar a la nave contigua a través del tubo de aspiración. Y en ese caso, pues pondría este collarín y de tal forma, pues me estaría protegiendo para que el incendio no me pase de una nave hacia la otra. Luego los dispositivos de acondicionamiento, pues esos son pues, filtros de línea que pueda poner, como es, por ejemplo, este de aquí, que ese se pondría en la propia tubería. Tendríamos también, pues,
acondicionamiento de las muestras de aire, como puede ser el tener que calentar las muestras de aire, porque a lo mejor estoy tomando muestras de aire de menos 40 grados y para que lleguen hasta los menos 20 que te permite el propio detector, algunos modelos hasta menos 20 grados, pues tendría que acondicionar la temperatura para que llegase a esa temperatura que pueda analizarlo. O si tengo, por ejemplo, un horno en el cual estoy tomando muestras por encima de un horno donde tengo temperaturas de 120, 130 grados, pues tendría que enfriar esas muestras para que cuando lleguen hacia el detector no superen los 60 grados que te permite las muestras de aire para analizar las muestras de aire. Entonces, si tengo ambientes agresivos, por ejemplo, de cloro, pues tendría que poner filtros específicos con un granulado para filtrar el ambiente de cloro y que no me dañe pues, la electrónica del detector o de azufre. Eh, Eso sería prácticamente el acondicionamiento de las muestras de aire. En este caso, pues es lo que comentaba, tenemos lo que es el filtro de línea que se intercala en lo que es la tubería de aspiración. En este caso tendríamos aquí un detector específico para el sector industrial, el cual pues tiene dos filtros integrados y tiene una carcasa IP66 para proteger el detector más en el caso de que pues sean áreas húmedas o sean áreas sucias, de tal forma de que protege todo lo que es la electrónica del propio detector. Estos son ambientes corrosivos, lo que comentaba antes, en el cual pues, se pone un granulado para realizar el filtrado y no me esté atacando los caudalímetros, que son los que tengo en la entrada del detector, y los pueda dañar. Luego limpieza manual, en el cual pues, puedo poner un sistema de autolimpieza o directamente conecto aquí un compresor y hago la limpieza de las tuberías, o si voy a limpiar solamente los orificios, pues lo puedo hacer con un aspirador, en el cual pues, tengo aquí una válvula de 3 vías, en el cual cierro esta parte, conecto aquí el detector y limpieza de la tubería. Este sería el sistema de limpieza automática. Imaginaros que tengo una planta de tratamiento de residuos en el cual pues tengo muchísima suciedad y la posibilidad de que los puntos de muestreo pues se me taponen continuamente. En este caso lo que se pone es un sistema de limpieza automática en el cual pues cada hora, cada 2 horas, eso se puede programar aquí, tiene varios programas en el cual normalmente le da un soplido y de tal forma mantiene los orificios continuamente limpios y abiertos. Luego, por otra parte, tenemos los puntos preajustados, los puntos de muestreo preajustados, quiere decir los puntos normales, que estos tienen como un pequeño cono, y luego los puntos de muestreo para ambientes hostiles. Esto la ventaja que me da es de que prácticamente el orificio que le voy a hacer a lo que es la tubería es de 10 milímetros y en función de lo que me ha dado el cálculo, pues voy a poder poner ya el orificio correcto calibrado. Otra ventaja que tengo también es que si hago a través del color y tengo la tubería a unos 12 metros de altura, pues a través del color voy a poder identificar de qué tamaño es ese orificio y dónde se encuentran. Según la N54 parte 20, todos los puntos de muestreo en una instalación tienen que estar visibles, tienen que estar identificados, de tal forma que o bien lo tengo que hacer de esta forma y si hago directamente el orificio en la tubería, lo tendría que marcar para que desde el suelo se pueda ver dónde se encuentra ese punto de muestreo, porque si no, no lo veo. Y aparte de eso también la ventaja que tenemos aquí es que como si yo hago el orificio prácticamente en la tubería, se me genera como una rebaba alrededor del orificio y todas las pelusillas que normalmente tenemos o todas las fibras que tenemos en el ambiente se pueden pillar en esa rebaba y se me puede taponar antes el orificio.
En este caso, con estos puntos preajustados, eso no lo tengo. Luego, las trampas de condensaciones para sitios que son muy húmedos. Entonces, tengo que realizar la trampa de condensación para poder purgar la condensación que se pueda generar dentro de la tubería y poder purgarlo. Aquí los accesorios. Lo que comentaba antes, en el caso de que tengamos que enfriar, pues hay sistemas para poder enfriar las muestras. Y lo que os comentaba antes, todos estos detectores pues tienen un programa de cálculo. El programa de cálculo es un programa que tiene que ser también, en este caso, el Aspire para los detectores Vesta y para el FastFlex y el PipeEQ para los FastLT, en el cual, pues con este programa normalmente tiene que ser también aprobado por un laboratorio, que es decir, no es un software que se saque para estos detectores y se ponga y se diseñe o se hagan los cálculos, sino que tiene que ser aprobado por un laboratorio también. Estos programas lo que me permiten es dar los cálculos justificativos que yo necesito para que cuando termine la instalación entregue esos cálculos justificativos de tal forma que pueda justificar de que ese sistema realmente va a funcionar con esa cantidad de orificios, en esa clasificación que tengo que hacer la instalación y con el detector con el modelo de detector que he utilizado para proteger esa instalación. Entonces, el propio programa, normalmente yo hago la instalación, el diseño, la solución, la haría como si estuviese pues, haciendo el diseño como una instalación de detectores puntuales ópticos y en vez de poner los detectores puntuales ópticos, pues pondría los orificios. Pondría los detectores y uniría prácticamente todos estos puntos con tubería. Una vez que tengo eso, me iría al programa de cálculo y metería todos esos datos en el programa. Aquí yo no le pongo qué diámetro es el que voy a necesitar, sino que eso ya me lo da el propio sistema. Entonces yo lo único que voy a hacer es el diseño y el propio programa lo que me va a dar es luego un paquete de datos de instalación en el cual me va a decir la cantidad, el diámetro del orificio que tengo que poner, la sensibilidad que le tengo que poner, el umbral de incendio que le tengo que poner, pues en la prealarma, en las prealarmas, en la alerta, en la acción. Los detectores Vesta tienen 2 prealarmas y en el fuego 1. Aparte de eso, también me va a decir de qué tamaño, qué velocidad es la que tengo que poner al detector, en el supuesto caso de que pueda modificar la turbina. Y prácticamente con todo esto y la clasificación que voy a tener, que eso también me lo indica en el propio programa. Entonces, una vez que tengo eso, esto normalmente se lo doy al instalador y el instalador con esta configuración me va a hacer la instalación de la tubería. Y me va a hacer los orificios en función de lo que venga aquí, lo que me esté indicando el tamaño de orificio que tenga que poner. Aquí también me está diciendo cada uno de los puntos de muestreo el tiempo de transporte del humo. Y con eso, una vez que ya tengo eso, también tengo la posibilidad de sacar el listado de materiales. Quiere decir, si estoy en una oferta y quiero saber cuál es el listado de material para ese tipo de instalación, lo puedo sacar por cada uno de los detectores. Quiere decir, normalmente yo aquí puedo tener varios detectores. Entonces tendría aquí en el árbol diferentes detectores y una vez que saco el listado de materiales, pues me lo va a sacar por cada uno de los detectores, la cantidad, y los paquetes que habría y el total del proyecto. Y luego hay otro informe más, que eso sería ya para la puesta en marcha, en el cual pues me da un checklist donde ya me indica cuáles son los umbrales que se tienen que poner, el nombre de la instalación. Entonces, toda esta información, una vez que he terminado de hacer las pruebas, que esa sería otra, normalmente
en función del tipo de clase que estoy utilizando o que estoy protegiendo, tengo que hacer un protocolo de pruebas o otro. Y entonces, una vez que tengo toda esa documentación, es la que se la entregaría al cliente, de tal forma que podría justificar pues, toda esta instalación que he realizado. Bueno, y hemos llegado al final de esto. No sé si tenéis algunas preguntas. Si queréis, me las podéis poner por el chat y, y las podemos comentar. O si tenéis algunas sugerencias o algunas preguntas, estoy a vuestra disposición. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, por mi parte esto era todo. Agradeceros vuestra participación y bueno, en cualquier caso, si tenéis cualquier pregunta, pues podéis hablar con Baidemes y ya nos pasarían las preguntas que tengáis.